Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, día en que conocimos el primer dato de crecimiento de 2022. Y si bien sí un dato anual bastante alto, la realidad es que Chile se está desacelerando. De hecho, hace varios meses que dejamos de crecer en 2 dígitos y ahora fue un solo dígito, 9% anual. Alto, pero lo que importa es siempre ver la tendencia. Y precisamente les quiero mostrar la tendencia del crecimiento anual, es decir, un mes comparado con el mismo mes del periodo anterior. Partimos en enero de 2021 con una caída de 2,9%, bastante similar a febrero. Pero de marzo en adelante, ahí comenzó el estímulo muy importante que tuvo el ingreso familiar de emergencia y sobre todo los retiros de fondos. Fíjense los crecimientos anuales con el 20,6% de junio como récord absoluto para la historia estadística de nuestro país. De ahí en más empezó a notarse una leve desaceleración con algo más de fuerza en el tercer trimestre entre septiembre y noviembre y que ya se notó en diciembre con un crecimiento de 10,1%. Ahí la economía chilena ya estaba avisada que el crecimiento de 2 dígitos estaba al borde de terminarse, lo que se concretó en enero, que lo marcamos ahí entonces. Desde marzo fue el último mes en que Chile creció a 1 dígito. Luego fueron 2 dígitos siempre hasta enero de este año. 9% anual. Y esto es muy importante porque, tal como lo dicen los analistas, esto marca que esto va a seguir desacelerándose en nuestro país. En base anual estuvo ciertamente algo por debajo de lo que se preveía y da cuenta de que la economía está desacelerándose de manera tal vez algo más marcada de lo previsto por el mercado, en línea con, ¿no es cierto?, el retiro de los estímulos, particularmente del lado fiscal, ¿no es cierto?, con un menor gasto público previsto para este año, pero también desde el punto de vista de la política monetaria. El Banco Central ha estado subiendo la tasa de política y eso naturalmente va buscando desacelerar la economía de manera de llevarla hacia un crecimiento que sea efectivamente sostenible. Tasas de crecimiento como las que vimos durante la segunda parte de 2021 no son, ¿no es cierto?, extrapolables hacia el futuro porque naturalmente conllevan presión inflacionaria, dan cuenta de un sobreuso de la capacidad instalada y ciertamente entonces debe generarse estos ajustes que estamos viendo. Volvamos a enero en particular. El resultado de crecimiento de 9% anual se explica por el aumento de los servicios, que solamente ellos aportaron 7,6 puntos de expansión del total de 9. Eso marca obviamente la preponderancia. Ahora, en mucha menor medida también ayudaron el comercio y la industria. Este efecto expansivo fue parcialmente compensado por la caída en la producción de bienes, particularmente de la minería. El Banco Central confirma que continúa incidiendo en el crecimiento anual, la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y, como les decía, los retiros de fondos previsionales. Una forma también que podemos interpretar esta desaceleración de la economía chilena de manera positiva es que también puede llevar a que las tasas de inflación sean menores en el corto plazo, tal como lo explicó el ministro de Hacienda. La economía creció un 9% durante el mes de enero. Este todavía es un dato que es históricamente alto, pero que paulatinamente ha ido marcando una moderación en las tasas de crecimiento de la economía. Mucho crecimiento se debió al sector servicio, lo que es una buena noticia porque el sector servicio es muy intensivo en empleos. Lo que estamos haciendo es converger a tasas de crecimiento sostenible. Esa convergencia que está siendo rápida nos permite también pensar en tener tasas de inflación que sean menores en el mediano plazo en la medida que la economía converja a las tasas de crecimiento más sostenibles. El siguiente dato es el que muestra mucho mejor la desaceleración de la economía, que es el IMASEC desestacionalizado. ¿Qué significa desestacionalizado? Enero respecto al mes inmediatamente anterior, diciembre. Y ese que fue la caída que la vemos acá en rojo, acá, 1%. ¿Ya? Eso muestra que en enero la economía cayó 1% respecto a diciembre. Ahora vamos a ver cómo este dato, que es el desestacionalizado, que muestra un mes en particular respecto al inmediatamente anterior, muestra esta desaceleración que yo les decía de la economía nacional. Por ejemplo, en enero y febrero del año pasado, íbamos creciendo respecto a los meses anteriores. Hubo sí en marzo y abril una desaceleración fuerte debido a que volvimos a las cuarentenas. Pero miren, por ejemplo, mayo respecto a abril, ese 3%.
muestra una aceleración muy fuerte, que dice que la economía en mayo creció 3% respecto a abril. O sea, en un mes eso subió la actividad nacional, sumamente fuerte para que sea de un mes a otro. Pero esos mismos crecimientos desestacionalizados fueron poco a poco bajando en el tiempo. Fíjense, la curva no miente. Miren, en noviembre 0,4% apenas de crecimiento respecto a octubre, pero ya en diciembre tuvimos una caída de 0,4% respecto a noviembre. Y esto se acentuó en enero, como les decía, cuando la actividad respecto a diciembre cayó 1%. Estos datos son los que dicen que en verdad la economía chilena se está desacelerando. La pregunta es, ¿cuánto más se seguirá desacelerando? Es parte de lo que hablan los analistas. Si uno se fija en el IMASEC, en la parte no minera, aquí se ve una clara desaceleración y dentro de esto tenemos que el sector servicios en términos mensuales creció respecto del mes anterior, no así el sector comercio. Hacia adelante nosotros seguimos esperando un crecimiento, un cierre de año de solo 1,8% y sin duda estamos muy atentos a de qué manera van a impactar al mundo toda la batería de sanciones, tanto financieras como comerciales, que se están aplicando a Rusia. En el mercado, prácticamente sin excepciones, todos hablan de que la desaceleración de nuestro país llegó antes de lo que se esperaba. Por ejemplo, así lo menciona el Santander a través de su equipo económico. Miremos el comunicado. ¿Qué es lo que dicen? Detrás de la última cifra estuvo una fuerte contracción del comercio, 3,2% en enero respecto a diciembre. Resto de bienes, en general, 3,8% de caída respecto a diciembre, y también la construcción. El sector manufacturero incluso tuvo un retroceso de 0,9% de enero respecto a diciembre. Siempre esto es desestacionalizado y es el tercer mes consecutivo de caída. Incluso dicen, si bien estimaban que la economía iba a empezar a atenuarse para ubicarse más cerca de su tendencia, la desaceleración está siendo más rápida. En la misma línea opinaron en Banchile. ¿Qué dijeron ellos? En los próximos meses se seguirán viendo aumentos anuales del IMASEC. Esto es muy importante, anuales. Pero la serie desestacionalizada, que reitero es el mes inmediatamente anterior, seguirá dando señales de desaceleración, o sea, caídas mes con el mes anterior. Ellos estiman que la economía chilena en 2022 va a crecer 1,8% frente al 12% de 2021. Va a crecer un sexto. Eso es desaceleración pura. Finalmente vemos en Security. Ellos dicen lo mismo que yo les estaba mencionando. Se confirma la moderación de la actividad, que igual va a seguir con un impulso debido a los retiros de fondos provisionales, pero como ya no está el ingreso familiar de emergencia, eso le va a restar fuerza a la actividad local. También coinciden que las variaciones anuales de IMASEC seguirán siendo altas, de un dígito, pero seguirán siendo altas. Pero todo esto se va a moderar y tendremos contracción de la actividad en la segunda parte del año. ¿Para qué? Para terminar cerrando con un crecimiento del PIB incluso más bajo. Ellos estiman apenas 1,5% en 2022. Ese es el escenario macroeconómico con que se va a enfrentar la que, sin lugar a dudas, va a ser la nueva consejera del Banco Central, Stephanie Griffith Jones. De hecho, este miércoles, su nominación por parte del presidente Piñera va a ser revisada por la Comisión de Hacienda del Senado y posteriormente por la Sala del Senado, y todo indica que va a ser ratificada. En la siguiente nota vemos cuál es el estilo de una economista que trabajó en el Banco Central en los 70 y también en los 90. Su nombre fue acordado entre el gobierno actual y el entrante. Sonaba hace varios días y este martes se concretó. El Ejecutivo ingresó al Senado el oficio que nomina a Stephanie Griffith Jones como consejera del Banco Central. Es una profesional muy competente, de larga experiencia, puede tener una mirada
interesante para complementar lo que son las políticas que debe definir el Banco Central en los próximos meses. Ingeniera comercial de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge y ha hecho una vasta carrera en el extranjero. Fue propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, pero acordado con el de Gabriel Boric, a quien asesoró en materias económicas en la segunda vuelta de la campaña presidencial. Y es que no va a ser fácil ocupar el cargo que Mario Marcel deja vacante, dicen los economistas, pero a Griffith Jones le sobran credenciales y prestigio. No solo cumple con todos los requisitos legales, sino que también es una persona que tiene todos los pergaminos para acceder a ese cargo de tanta responsabilidad. Nació en Praga en 1947 y llegó a Chile al año siguiente. Sobrina nieta del escritor checo Franz Kafka, estudió en el Santiago College y en su periodo universitario militó en la Democracia Cristiana y posteriormente en el MAPU. Para ella, el Banco Central es un viejo conocido. Ejerció como economista entre 1970 y 1972, hasta que cambió al Instituto Emisor por Inglaterra. En Cambridge obtuvo el doctorado en economía, que la convirtió en la primera mujer latinoamericana en condecorarse con ese título. Cálida, cercana y amigable, cuentan sus amigos, la economista tiene ideas firmes, pero no es dogmática. Siempre dispuesta a escuchar y dialogar, quienes la conocen aseguran que su llegada al Consejo será una renovación para el banco y aportará una mirada global. No es sencillo hacer carrera universitaria en Reino Unido, sin embargo, la candidata al Central logró armarse camino en Cambridge y Sussex y años más tarde arribó a la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Su extenso currículum la ha llevado a asesorar a diversos gobiernos y bancos centrales en distintas partes del mundo. Su trabajo se ha centrado en finanzas internacionales, integración económica, banca de desarrollo y algo de política monetaria, trabajando en la CEPAL, UNICEF y el PNUD. Es una destacada académica, tiene una gran trayectoria como economista, una gran experiencia internacional. Fiel creyente de la integración económica internacional, su nominación no sorprende a quienes la conocen. Dicen, de hecho, que podría estar sobrecalificada para el cargo. Sus intervenciones suelen ser con evidencia, sugerencia e incluso, cuentan quienes estuvieron presentes en dicha instancia, aportó con estrategias de comunicación política en la campaña de Boric. La situación económica viene difícil, viene muy complicada y se va a requerir de mucho acuerdo, de mucho diálogo. De ser ratificada este miércoles por el Senado, Griffith Jones sería la tercera mujer en integrar el Consejo del Banco Central y, de acuerdo a lo que comentan sus cercanos, ayudaría, por ejemplo, a encaminar los cambios que podrían originarse en la convención respecto al organismo. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contaremos cómo cayeron los multifondos de las AFP, los más riesgosos durante febrero, y también del muy mal martes en prácticamente todos los indicadores económicos mundiales. Obviamente, estos dos temas derivan del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya volvemos. Los multifondos de las AFP tuvieron un muy mal enero, cayendo, por ejemplo, el fondo A más o menos 8%. En la primera parte de febrero hubo una recuperación, pero lo que está pasando entre Rusia y Ucrania echó todo por la borda y los fondos más riesgosos tuvieron importantes caídas durante febrero. Revisamos a continuación el informe que realiza el Centro de Estudios CIEDES. El fondo A cayó 3,65%, el B 2,77% y el C 1,68%. Por supuesto que estos tres fondos, que tienen la mayor parte de las inversiones hechas en acciones en distintas bolsas del mundo, sufrieron el impacto de la baja de la renta variable debido a la incertidumbre y la crisis entre Rusia y Ucrania. El fondo D y el E salen de esta tendencia, suben 0,41% y 2,27% porque se están haciendo más inversiones en renta fija, y también durante gran parte de febrero hubo un alza importante del peso chileno frente al dólar, además de las tasas de interés. Entonces eso ha ayudado al fondo D y al E a que tengan una rentabilidad mejor que los fondos más riesgosos. Hemos visto que los fondos más riesgosos se han visto afectados en el contexto de la incertidumbre por la pandemia y más recientemente por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Se han visto afectados los mercados internacionales en Europa, en Asia, en América Latina, los mercados emergentes y también en Chile con el IPSA. El dólar ha estado más volátil, pero igualmente ha notado una cifra negativa en lo corrido del mes.
Por su parte, los fondos más conservadores se han visto favorecidos por una reducción de la incertidumbre y del riesgo país en Chile, producto del discurso moderado del gobierno y del anuncio de no apoyar un quinto retiro de fondos previsionales. Respecto a la invasión de Rusia en Ucrania, es importante señalar que la inversión directa que las administradoras tienen en dichos países no supera el 1% de los fondos de pensiones. Sin embargo, la inestabilidad geopolítica afecta a las bolsas de otros países en los que las administradoras sí tienen inversión. Las semanas previas a la invasión de Rusia observamos inestabilidad en los mercados. Es probable que esta se mantenga, pero de manera menos drástica a la que se produjo el día del anuncio de la intervención militar rusa. Reiteramos el llamado a los afiliados a mantener la calma, a no tomar decisiones apresuradas respecto del cambio de fondos, dado que las inversiones de las administradoras están diversificadas, son de largo plazo, y la experiencia nos demuestra que tras las crisis económicas mundiales, los fondos siempre se recuperan. No se recuperan en una semana, quizás no en un mes, pero sí en el largo plazo. Y esa es la idea de pensar las inversiones que hacen las AFP para que cuando nos jubilemos. Obviamente las personas que le queda poco tiempo para jubilar están en una posición mucho más difícil, lo entiendo. Pero si uno no está en esa posición, no hay para qué cambiarse rápidamente a otro fondo, porque va a ser simplemente la pérdida. Y después cuando quiera volver va a ser otra pérdida. Hay que mantener la tranquilidad. No hay otra receta. Ahora, lo que es las noticias que estamos recibiendo desde Europa no son para nada alentadoras y no, son derechamente malas. De hecho, este martes prácticamente todos los indicadores económicos tuvieron un día para el olvido. El petróleo subió mucho, el dólar en nuestro país también subió, incluso la bolsa de Santiago, que había subido mientras las otras bolsas estaban cayendo, lamentablemente se acopló a la tendencia mundial esta jornada. Como les digo, fue un martes negro para la economía mundial. Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, todos los ojos del mercado están sobre el petróleo. Este martes, tanto el WTI como el Brent tuvieron por momentos su mayor alza diaria desde que comenzó el conflicto. 10% llegaron a subir, bastante por encima de $100. La moderación posterior solo responde a la volatilidad que se apodera de los mercados, como lo muestra la importante alza del gas natural. De hecho, se declaró en quiebra la firma que construiría el nuevo oleoducto entre Rusia y Alemania, luego que este último país suspendiera la certificación. Son precios de commodities que la mayor parte de los países usamos como insumo en nuestro proceso. Una inflación que viene dada por una guerra, o sea, en verdad es la inflación peor, más mala iba a decir, o peor inflación que uno puede tener. Las bolsas mundiales también tuvieron un martes negro. Si bien Asia tuvo alzas como el 1,2% de la bolsa de Tokio, todo cambió con el correr de las horas en Europa con números elocuentes. Frankfurt y París se desplomaron casi 4%, mientras que la Plaza de Londres bajó 1,7%. Ese contagio se extendió al IPSA de Santiago, que no pudo seguir al margen de las caídas y retrocedió muy fuerte, 2,19%. Una tendencia similar se vio en Nueva York, donde los tres índices cayeron en una magnitud similar. Analistas creen que si la actividad mundial se resiente, las esperadas alzas en las tasas de interés podrían ponerse en duda. Eso, a su vez, pone en una encrucijada a los bancos centrales. Subir la tasa de interés para controlar la inflación es pegarle en el suelo a la economía. Y si no lo haces, corres el riesgo que la inflación se te haga muy difícil después controlarla. El dólar ratificó la mala jornada económica mundial. Si la divisa subió 0,91% respecto al euro, lo mismo pasó en Chile. Subió a 804 pesos. Sabemos que los martes son de empresas en agenda económica. Lamentablemente la contingencia mundial nos quitó mucho tiempo, pero igual queremos mostrarles algunas de las noticias que han marcado la agenda corporativa en nuestro país. Por ejemplo, el controlador de Cuprum informó al regulador de Estados Unidos que eventualmente las AFP podrían desaparecer en nuestro país. Mientras tanto, el grupo Said, si bien anunció la venta de las acciones que tiene en Scotiabank Chile, van a seguir dentro del mismo grupo canadiense y directamente en la matriz. Es parte del resumen que preparó Nicole Werner.
El futuro de las pensiones aún es incierto, tanto por los proyectos que buscará ingresar el futuro gobierno de Gabriel Boric, como también por los lineamientos que definirá la Convención Constitucional. Según el Diario Financiero, ante estos escenarios, el controlador de Cuprum informó al regulador de Estados Unidos los riesgos que existen en Chile ante un eventual término de las AFP, y aseguró que es imposible predecir cuál será el futuro del sistema previsional en el país. El Grupo Said vendió su participación total en Scotiabank Chile al banco canadiense, los que controlarán el 99,8%. La transacción fue por poco más de $1.000 millones. The Bank of Nova Scotia pagará de dos formas: $511 millones serán en efectivo y el resto, 7 millones en acciones al grupo. Esto convertirá al grupo chileno en accionistas relevantes de la matriz canadiense. De todas formas, el proceso tiene que ser revisado por la CMF y el regulador de Canadá. La apertura económica y al mismo tiempo la consolidación de las ventas online, además de la digitalización en sus medios de pagos, impulsaron la escalada en utilidades de Falabella, las que llegaron a $772 millones en 2021. En cuanto a los ingresos, estos se incrementaron 21,2% durante el año, superando los $13.000 millones. En él dejó atrás el 2020, que estuvo marcado por las millonarias pérdidas, e informó utilidades por $105 millones en 2021. A esto se suma el nombramiento de su nuevo gerente general, Fabricio Barderi, que comenzó sus funciones este martes. Las utilidades de Sigdo Coppers aumentaron en 118% en 2021 respecto al año anterior. La empresa alcanzó los $160,3 millones en ganancias, en tanto los ingresos consolidados llegaron a $3.096 millones, impulsados por las operaciones fuera de Chile. El grupo Security también cerró el 2021 con cuentas alegres. La compañía terminó el año con $109 millones en utilidades, es decir, 36% más que las registradas en 2020. Finalmente, SMU logró concretar la venta de OK Market a FEMSA, que opera en nuestro país a través de las tiendas OXXO. La transacción supera los $60 millones. Desde la empresa mexicana esperan abrir 150 tiendas más en Chile este año. Con este resumen terminamos la agenda económica de este martes. Sigan acá en CNN Chile.